Buenas noches, mi nombre es Wendy Vanessa Bucuru Sánchez. Me inscribí en la zona centro de Bogotá en el programa de pregrado de Ingeniería Industrial. Mm, Este es mi documento. Creo que ahí se ve claro. En este caso, pues debo explicar las proposiciones y tablas de verdad. Yo escogí la letra C de mi ejercicio. Entonces sería P. Los estudiantes de la UNAD entregan sus actividades a través de la plataforma. Q. Algunos estudiantes de la UNAD estudian administración financiera. Y R. Los estudiantes hacen uso del correo personal para entregar sus actividades. Aquí estamos viendo el lenguaje simbólico que significaría menos P. Sí y solo si, entonces, menos Q, negación de Q o R. Luego sigue el lenguaje natural, que sería: los estudiantes de la UNAD no entregan sus actividades a través de la plataforma de la UNAD. Sí y solo si algunos estudiantes de la UNAD estudian administración financiera. Entonces, algunos de los estudiantes de la UNAD no estudian administración financiera o los estudiantes hacen uso del correo personal. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí el lenguaje simbólico y el lenguaje natural. Luego sigue las tablas de verdad, que sería así. ¿Qué significa tablas de verdad? Yo aquí tengo pues mi anotación porque no soy buena para hablar, pero espero me lo valgan. Entonces sería, ¿qué es una tabla de valores de verdad? Una tabla muestra el valor de verdad de una proposición compuesta. Para una combinación de valores de verdad que se puede asignar a sus componentes. A estas proposiciones se les asigna dos valores lógicos, que se representan con la letra B o F, que sería verdadero o falso. Entonces, aquí tenemos la representación, esta es la representación de las proposiciones moleculares. Como estamos viendo, estas están divididas por estos símbolos que se llaman nexos lógicos, el cual equivalen a este simbolito significaría la negación, en este caso la negación de P. Luego sigue esta B que significa, esta P significa disyunción inclusiva, que significa P o Q. En este caso significaría menos Q o R. Y luego sigue la bicondicional, que significa si y solo si P, entonces Q. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo sé cuántos son los números de filas que le corresponden a mi tabla? Entonces, yo lo hago con una fórmula, que sería 2 a la n. En este caso, sería, perdón, entonces, en este caso, sería 2 al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos tres proposiciones simples, Q, P y R. Entonces, 2 al cubo es 2 por 2 por 2, sería igual a 8. Entonces, serían 8 filas, las cuales las divido, la proposición P, las divido en 4 por 4. Entonces, en este caso sería verdadero, 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 verdadero y falso, falso, falso y falso. ¿Sí? Para la proposición Q sería 2 por 2 o 2 dividido en 2, más o menos así es que es. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Para la R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces,
Entonces ya tenemos estas tres proposiciones. Ahora seguimos con la menos P, que sería la negación de P. Entonces la tabla dice que una proposición es verdadera solo si su negación es falsa y viceversa. Entonces en este caso sería falso porque la proposición es verdadera. Entonces tenemos falso, falso, falso. Y aquí como es falsa, entonces la tabla nos dice que el resultado es verdadero si su proposición es falsa. Entonces tenemos verdadero, 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 verdadero. Listo, ya tenemos la negación de P. Luego sigue la negación de Q, que sería lo mismo. Entonces aquí tenemos, como su proposición es verdadera, el resultado es falso. Entonces tenemos verdadero, falso. Aquí es falso, entonces su resultado sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Listo, ya tenemos estas. Luego sigue la negación de P, si y solo Q. Por lo menos así es, que significa una condicional. ¿Qué es una condicional? Entonces seguimos con la negación de P, si y solo si Q, que significaría que sería una bicondicional. La tabla nos dice que una bicondicional significa, entonces, una proposición bicondicional solo es verdadera cuando las dos proposiciones que la forman tienen el mismo valor de la verdad. Entonces, en este caso sería entonces tomamos los valores de menos P, vamos a colorearla, y de Q. Entonces, falso, verdadero, sería falso. Falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero es igual a verdadero, verdadero, verdadero igual a verdadero, falso, verdadero, falso y falso, verdadero, falso. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta, la tabla de menos P, si y solo si Q. Entonces seguiría la negación de Q o R, que significaría una disyunción inclusiva. Esta B, este nexo lógico, significa una disyunción inclusiva. Entonces, ya no necesitamos estos valores. Entonces los vamos a poner normalito. Y vamos a necesitar la negación de Q, que sería esta, y la R. Entonces, ¿qué es una disyunción inclusiva? Entonces, la disyunción inclusiva o solamente disyunción significa que dos proposiciones es verdadera cuando una de las proposiciones componentes son verdaderas, resultando falsa solo en el caso de las proposiciones simples sean falsas. Entonces, dícese que falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, falso sería igual a verdadero. Listo, ya tenemos estas. Ahora sigue la proposición compuesta, que sería, en este caso, el nexo lógico que los une sería entonces, que se llama condicional.
¿Qué es una condicional? Entonces, la condicional de dos proposiciones es verdadera cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos o cuando el antecedente es falso y el consecuente verdadero o falso, apareciendo falsa solo en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Entonces, vamos a tomar estos valores. Los vamos a pintar y esto ya no lo necesitamos y yo lo voy a borrar para no confundirme. Entonces, como ya sabemos que es una condicional, entonces en este caso sería falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, igual a verdadero. Entonces, esta es la forma en la que yo hice mi tabla. Así lo entendí y así lo hice. Digamos que las conferencias pues, me han ayudado mucho. Y como resultado de la tabla, entonces, como tenemos una F en medio de todas estas verdaderas, entonces el resultado sería una contingencia. Entonces, ¿qué es una contingencia? Entonces, una contingencia significa que se caracteriza de algo en cuanto a que puede ser o no ser, dependiendo del caso. Algo que no es necesario, pero sí es posible. Entonces, tenemos 7 verdaderas y una falsa, lo cual lo hace que es una contingencia. Entonces, creo que eso es todo. Yo aquí tengo el simulador, la tabla del simulador que ustedes nos dan. Y pues aquí nos muestra que está bien. ¿Sí? Bueno, creo que no es más. Muchas gracias. Qué pena las interrupciones y que tengan una linda noche o lindo día. Hasta luego.